¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista acá en puranoticia.cl. El invitado de hoy lo partimos conociendo como diputado y terminó como senador. Algo raro en la política, ¿cierto? ¿Cómo está el senador de Rementería? Bienvenido, Tomás. Bienvenido acá a mi casa televisiva, yo diría ya. Sí, totalmente la Estuvimos ahí con Andrés harto tiempo acá, pero después no sé por qué paró ese programa que No, porque tenía. usted, el diputado Lonto me decía, no, el senador de Rementería está a otro nivel. Está a otro nivel, ya. ¿Cierto? Entonces usted está en el Senado. Pero no lo habíamos tenido nunca en este espacio, que este espacio es la entrevista, que más que politizar, vamos a conocer el lado más humano. ¿Tiene un lado humano? Por supuesto. Entonces, por eso queremos conocer quién es Tomás de Y Rementería. además, usted me invitaba máster solo a en Derecho. pelear para acá. Además. Me invitaba solo a pelear, no a compartir mi lado humano, que qué bueno que estar aquí para compartirlo. Porque abogado, máster en Derecho, nació el año 87, joven. Sí, soy el senador más joven de Chile. Exactamente. De hecho, me molestaban un poco porque salió una publicación en una página de noticias y ponían 38 años cotizando, decía alguien, porque parece que las canas no me acompañan, pero soy el senador más joven de Chile con 38 años. Soy el tercero más joven que ha habido en Chile. El primero fue Ana von Baer, cuando fue... después fue mi colega María José Gatica, que asumió con 37, me parece, y después yo con 38. Hemos sido los tres más jóvenes de Chile. Bueno, y que es muy distinto ser... Pero partamos por usted. ¿Quién es usted? Usted estudió abogado, nació aquí en Viña, es viñamarino toda la vida. Sí. Hijo de un grande como Tomás de Rementería, su padre, ¿cierto? El dueño del Cap Ducal, histórico concejal de Viña del Mar. Sí, bueno, yo soy viñamarino, después me fui a estudiar a Santiago, después pasé 4 años en Francia, donde estudié mi máster en Derecho Constitucional y mi doctorado en Derecho Público. En la Universidad de París. La Universidad de París Panteón Sorbonne, ¿cómo sí, se llama? Panteón Sorbonne. ¿Así se llama? Sí. Es la Universidad de París 1, las universidades les van poniendo números en Francia y es la primera es París y este edificio. Usted estudió en una universidad con números. Universidad con números, sí. Ya. Pero en París. En París. O sea, igual es como de la élite socialista usted. Es que yo la verdad es que me gané una beca de la universidad, ni siquiera una beca Chile para estudiar el doctorado. Cuando fue el máster me fui y trabajé como barman para solventar mis gastos, sí. ¿A qué edad se va a París? No, ya no era tan joven, tenía como 27 años por ahí. ¿Y soltero? No, me fui con mi ex mujer y mi hijo mayor. ¿A qué edad se casó? Yo me casé como a los 27 años. ¿Joven? O sea, sí, joven. Me casé muy joven y me separé joven también. Bueno, y ahí parte con su señora y parte a París. Sí, con mi ex señora. Y se va a vivir allá con su ex señora. Sí, y yo ahí me dediqué a barman ya a hacer mi estudio de máster primero y después conocí un profesor ahí que es bastante conocido ya que se llama Dominique Rousseau que me dijo, oiga, usted tiene que... Fue buena su tesis de máster, hago una tesis doctoral y él me hace postular a un que se llama contrato doctoral, que es que en el fondo la universidad te financia tus estudios, te contrata como investigador y tuve que hacer clases en francés, fue una bonita experiencia. Y además paralelamente trabajé con esto de barman, sirviendo desayuno en diversas cosas que me servía para solventar mis gastos allá. ¿Y que es bastante caro. ¿Cómo aprendió a hablar francés? Yo estoy en la Alianza Francesa aquí unas cuadras de acá. Estudió acá en la Alianza Francesa. Sí, y además mi abuela era francesa, entonces tuve ahí la facilidad que tenía la nacionalidad francesa que me facilitó varios trámites, digamos, para hacer allá. ¿Y cómo es trabajar de barman? Es que lo que pasa es que, usted sabe, usted lo mencionó, mi papá tenía un restaurante. O sea, tenía la relación directamente. Y yo de chico, iba los fines de semana y miraba, y después empecé a hacer como pitutearme los fines de semana para hacerme unas propinas para después salir a carretear y todo eso, ir aquí al Tops igual. ¿Hay algún trago que podríamos decir, este es el trago de Rementería? No, hay varios que me quedan ricos, pues, pero el característico del Cap Ducal es su pisco sour, que bueno, no está muy de moda los pisco sour de los políticos, pero... ¿Nunca estuvo Monsalve en el Cap Ducal? Debe haber estado, prácticamente todos los parlamentarios han estado, pero yo por lo menos no lo vi. ¿Verdad que el presidente Gabriel Boric va mucho al Cap Ducal cuando viene para acá o no? No, eso ya es un hecho público, salió en el diario, incluso le gusta harto. Sí, le gusta. Sí. Bueno, el Cap Ducal es un restaurante tradicional. Tú te criaste entonces acá en Viña con esta imagen de tu papá, un hombre que siempre estuvo relacionado en la vida pública, ¿cierto? Y te vas a Francia. ¿Cuándo te vienes a reencontrar con la política? ¿A quién se le ocurre que tú seas candidato a diputado hace 4 años atrás? Yo cuando estaba en Francia, empieza todo, yo había venido de vacaciones a Chile antes de volver y me encuentro con el estallido social. Y me vuelvo a Francia y estaba ocurriendo... Estabas viviendo en Francia, llegaste y te encuentras el... O sea, me vine de vacaciones, sí.
Vine ¿Ya? como un mes, algo así, cuando había terminado un periodo universitario. Y era la primera vez que venía desde que me había ido. Y Pero tú cuando- trabajaste en Chile entre el 2015 y el 2018 en la Dirección General de Agua, Sí. antes del estallido. Sí, trabajé en varias cosas privadas, pero la única que trabajé pública fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. Me contrataron en área de litigios de la Dirección General de Aguas, porque yo siempre me dediqué a derecho regulatorio, constitucional, derecho público en general, y ahí pudimos trabajar algunos temas, algunas reformas legales, pero también seguir algunos casos. Y cuando me reencuentro con la política que había tenido, es que vuelvo y viene el proceso constituyente, y yo soy constitucionalista, entonces me invitan a participar a varios grupos del Partido Socialista, el Instituto de Igualdad. Yo en ese momento era independiente y empiezo a participar en esto, y bueno, después viene la pandemia, y eso significa devolverse, digamos, a Chile, digamos, y finalmente lo que hago es venirme a Chile y empiezo a trabajar estos temas, empiezo a hacer clases en la Universidad Central, en la Universidad de Tarapacá, que hacía clases, y seguía haciendo clases a Francia por Zoom. Viajaba. No, por hacía, Zoom. hacía clases en Zoom. Zoom, en la universidad Sí, allá. con unos horarios rarísimos, entonces tenía de repente a las 4 de la mañana hacer clases, pero bueno, seguía porque tenía cursos que no habían podido terminar y la contingencia y la pandemia hizo que volviera. Y en ese proceso me encuentro con Marcelo Chilling, que era diputado en ese momento, y él además estaba a cargo, como no podía ir a la elección, de un comité como de búsqueda de candidatos del Partido Socialista. ¿Ya? Y bueno, yo tenía eso, había estado metido en política, y la verdad es que yo... Ahora, pero hasta ese instante nunca te... O sea, tú tenías tu relación, obviamente tu papá, dentro de la No, política, yo sí, yo pero- participaba, pero yo tenías participé en política. tenías una participación, pero ¿te habías propuesto en algún minuto ser candidato a algo? ¿O esperabas tu oportunidad o la mirabas muy de lejos? No, lo miraba de lejos, nunca hice nada en esa dirección, y esto, yo diría, días antes de la inscripción, el Partido Socialista no tenía un candidato claro acá, me invita Marcelo Chilling a su casa de ese momento, que también quedaba por acá, y me invita porque Marcelo es muy amigo de mi papá, yo lo conozco de chico, y me señala que la opción de que él creía que yo sería una buena carta de candidato. Y yo la verdad es que le dije, oye, yo llevo 4 años afuera, es una cuestión rarísima, y acá hay gente que fue candidata constituyente, digamos, hace un año, digamos, y que ahora va a ir de diputado, que perdió va a ir de diputado. Hay personas que ya tienen 3, 4 candidaturas, que tuvieron cargos de gobierno, yo nunca ¿Y tu tuve... papá qué te dijo? No, mi papá siempre es como, démosle para adelante, y, No, vamos y nomás. apoyo, vamos. Pero tu papá no es socialista del PPD, po. Mi papá fue socialista, fue PPD y ahora es independiente. Ah, Y totalmente. siempre ha tenido una relación, él dice que él es como medio indomable con la disciplina. Él dice que no es Como militante, Viñambre. dice que es limitante. Es como Viñambre. Un poco, pero Viñambre fue un hombre orgánico, ¿Ya? fue un hombre presidente. Bueno, y tu papá te dice, Tomás, démosle nomás. Démosle. Y en el fondo, yo ahí analizando, dije, bueno, la oportunidad, yo estaba haciendo clases, yo puse como condición de que yo mis clases no las quería dejar, y dije, bueno, veamos la oportunidad, puede servir para posicionarse para una elección siguiente. Yo veía muy lejano la posibilidad de salir Electo. electo, sí, y dije, ¿Le debe la elección a su compadre, no, tocayo, Tomás Lago yo Marcelo, creo que ¿no? la buena elección de Tomás hizo que la lista pudiera sacar 2, porque a nosotros como lista, si no estuviera Tomás, nos habría dado para 1, Ya, sin Tomás. sin Tomás. Para la lista, pero Tomás, como tuvo votos para salir por sí solo, hizo que pudiéramos salir 2. En el fondo es, si Tomás no hubiera sacado la mitad de los votos, habría salido Tomás y no yo. Claro. Y habría salido uno de la lista. O si Tomás se habría ido para afuera, por afuera, a la lista igual le habría dado para uno. No sé si habría sido yo, digamos, porque cambian las estructuras si Tomás no hubiera sido candidato. Ahora, y cuando se encuentra con el triunfo, usted dice, ganamos, gané, soy diputado. ¿Cómo? ¿Ya te habías separado en esa época, no? Todavía no. Me separé cuando recién comenzamos, cuando recién juré, más o menos. Estaba Cuando ahí. asumiste como parlamentario, Sí. ahí te separaste. Sí. Y asumiste la tarea de diputado y en el fondo, en el minuto que tú ganaste la elección en noviembre, ¿cierto? Diciembre, hasta Sí, marzo. además yo no tuve mucho tiempo de adecuación porque las inscripciones son a finales de agosto y yo recién en agosto ya me embarqué en esto. Pues no. Agosto fueron 3 meses que tuve candidato. Y tuviste de candidato, entraste a la Cámara de Diputados, te enamoraste de nuevo, fuiste Sí, papá pero pasó un y, par y de llegó senador. O sea, sí pasaron muchas cosas, Pasó un imagínate. par de años de eso. No, además lo que me pasa es que además llego a la Cámara. O sea, imagínate, podríamos decir que Tomás de Reventería, desde que sale electo diputado, le cambió la vida. Se enamoró de nuevo, fue papá y asumió el Senado. Piensa que En llego, 4 años. y piensa que el primer año que llego a la Cámara me eligen subjefe de bancada Inmediatamente. de los diputados socialistas.
lo cual tampoco me esperaba porque yo venía recién pero llegando, era era nuevo, pero además me esperable. toca que había un jefe de bancada que era Marque la Vaca, que tenía muy mala relación con el gobierno, entonces no participaba de toda la instancia, entonces del primer momento tuve que participar, yo pasé de no haber estado en programa de política a una semana estar en reuniones en La Moneda, reuniones con las Express, estar y llevar a cabo Y ese el inicio- primer año de gobierno que fue bastante complejo, pues Sí, usted se pues, acuerda, sí, pues, y usted tuvimos que tener discusiones, y por ejemplo mis primeras apariciones de prensa me tocó cuando todos los del Frente Amplio, el PC se escondían, ir a defender la decisión del gobierno de no apoyar los retiros. O sea, esa cuestión fue una prueba de fuego que tuve O y sea, fui usted- casi el vocero antirretiro y que me significaba que me llamaban por teléfono, me escribían en las redes y todo. Y usted parte siendo en el gobierno de Boris, parte siendo prácticamente oposición a Boris. No, yo la verdad es que asumí rápidamente la posición de que teníamos, como ya se había integrado el Partido Socialista al gobierno, no del modo que es ahora, pero que teníamos una responsabilidad de sacar adelante este gobierno y entonces trato de no ser oposición y además yo la verdad es que veía un poco lo que venía. Acuérdense que la primera etapa del gobierno duró bien poco, esto de Isquiasiches de ministro del Interior. Fue un año. No, menos yo creo. 6, 8 meses, por ahí. 6, 8 meses, fue poquito, digamos. Entonces, yo en esa primera etapa trataba, pero yo les hacía ver, y como estaba en las reuniones, yo me acuerdo que había, no voy a decir quién, personas de Frente Amplio que decían, bueno, si con un 10% de apoyo o ¿Y algo... cómo es la ganamos". relación de la vida académica? Porque usted venía del mundo académico, haciendo clases, ¿cierto? Con alumnos, y llega como a un colegio distinto el Congreso, que tiene ¿cuántos compañeros? 140 compañeros en la sala. Sí. Hay un cambio significativo. Y empieza a mirar a su compañera. No, Porque- pero eso yo le voy a contar la historia A ver, después. cuénteme esa historia. La historia, porque pasó harto tiempo de eso. Como 2 años después. Como 2 años y medio. Pero cuando usted llega al Congreso y ve a los compañeros eran muy desordenados, ¿se sentía en el hábitat? O sea, al comienzo no. Al comienzo yo me costó adecuarme, por ejemplo, a que acá todos buscan El protagonismo. El protagonismo. Somos 155, entonces todos quieren su espacio en la cámara de televisión, no en la cámara. Todos quieren salir, entonces es una especie de jungla y la ansiedad. En los puntos de prensa es verdad que hay un festival de codazos. No, todo. Y yo la verdad es que soy una persona bien poderosa. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho, a menos que me pidan, no voy a ponerme ese punto de prensa así del loro pirata que le digo yo, detrás del ministro, así con la cabeza, para salir, que hay unos que son bien expertos para eso y que tienen la ansiedad y que se empiezan a correr, a tratar de arrimarse al ministro. Yo creo que he ido a algunos muy ¿Cómo se llama? específicos que ¿Cuello de pirata? ¿Cómo se llama? Loro pirata, ¿viste? Loro. Los loros de pirata que andan al hombre, aparece hay unos que están así asomando. Vamos a hacer los puntos de prensa, mira los loros de pirata que están puestos a hablar. Sí, pues, de que se verdad. ponen, onda va una ministra, yo iba... ¿Quién es el más loro de pirata? No voy a Ah, pegar ya, a compañeros. vamos a hacer un ranking. El ranking de los loros de pirata. Yo en eso, si usted ve, generalmente cuando hay esto y me me pongo bien al borde, y las veces que tengo que hablar yo la verdad es que en ese sentido, si tengo que ir a hablar al podio del pensador, que es la parte, voy cuando tengo algo que decir, digamos, no voy Claro. a hablar de todo, y eso de que son todólogos que hablan de todo, me parece que es complicado, y entonces... yo creo que en la política hay mucha ansiedad y yo he tratado de manejarla en el sentido de que uno no puede estar en la palestra todo el tiempo y también siempre con un pie al piso, de que esta yo creo que lo que hay que entender que esta cuestión de la política se acaba. O sea, uno tiene que tener un plan B si pierde una elección, si deciden oír, si pasa algo y dedicarse a otro tema. ¿Te ayuda eso que tú vienes del mundo de la academia, efectivamente, y que te encontraste con la política, que te quita esa ansiedad del político tradicional? ¿Te sientes sin ansiedad del político ese de justamente ser el loro pirata, de aparecer, estar ahí? O sea, yo me he dedicado a varias cosas. Me he dedicado a la práctica de abogado, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Me he dedicado a la academia, a hacer tragos, o sea, siempre va a haber una salida, digamos que... Tengo el restaurante de mi papá. O sea, sí, también eso me da una cierta seguridad también de eso, siendo que podría dedicarme a eso algún día. ¿Y eso sí, te sí. permite también cierta mayor libertad en el mundo político, quizá? O sea, no sé si libertad, pero yo digo que me garantiza cierto nivel de no tener la ansiedad, que obviamente la he tenido en momentos. He dicho, ¿por qué no salgo más en la prensa? Que como todos lo piensan, yo estoy siendo bien sincero de lo que dicen, pero también me da la tranquilidad de decir, bueno, en esto no se acaba la vida. O sea, No se te va la vida. aquí, por ejemplo, yo trato así, esos políticos que dicen, no, es que yo tengo que salir el domingo a hacer cosas, yo el domingo lo paso con mis hijos, digamos, no, a menos que haya algo muy específico, pero hacer cosas por hacerlas, por salir en la prensa, por hablar de cualquier cosa un domingo. No te es Yo relevante. creo que es mejor llevar aquí, que yo llevo aquí a Los Pinos a mi hijo Julián, el mayor, a jugar a la pelota. Yo prefiero no perderme eso que la ansiedad
de una reunión con 2 personas que no va a tener ningún efecto. Ahora, Tomás, en el mismo tema de la Cámara, cuando comienzas justamente a encontrar el espacio, ¿cuál es lo que más te llamó la atención de la labor del diputado? Porque el parlamentario, hay muchos parlamentarios que se meten en temas que no le corresponden al parlamentario, ¿cierto? Justamente por esta afán de aparecer y quizás tener prensa. O sea, pero el rol del parlamentario es hacer leyes, aprobar leyes. A mí me gustó mucho el trabajo en comisiones. Yo trabajé con mucho, yo estaba en 4 comisiones, harta. ¿Y qué comisión estabas tú? Relaciones Exteriores, que la presidí. ¿Ya? La presidí harto tiempo y que hicimos un muy buen trabajo. Sacamos adelante cosas importantes como el Tratado de Doble Tributación con Estados Unidos, el Acuerdo de Escazú, me tocó en la presidencia. Trabajar muchos temas y un tema que a mí me apasiona. Yo estudié afuera, un poco mi tesis es sobre derecho comparado, entonces el tema del derecho internacional también me gustaba y ahí me sentí muy a gusto. También la Comisión de Defensa, que fue una comisión que para mí fue un aprendizaje. Yo sabía algunas cosas de defensa, pero algunos más bien desde el punto de vista legal, pero me tocó conocer y relacionarme con las Fuerzas ¿Cómo funcionaba? Armadas, ¿Cómo era el presupuesto? ¿Cómo se diseñaba? cómo se diseñaba la normativa, gastos reservados, saber, conocer a las Fuerzas Armadas, con que yo no tenía una relación de antes, desarrollé una muy linda relación con casi todas las ramas, sobre todo con la Armada, con el almirante de la Maza tengo una excelente relación, con Fernando Cabrera que acaba de asumir, conocí a todos los del alto mando, espero la próxima semana estar en ese cambio de mando el 18, y aprender. Estuve en la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, que obviamente es una comisión secreta, que no podemos hablar mucho de lo que pasa ahí, pero era algo que era totalmente nuevo para mí, pues yo de inteligencia no sabía nada de las películas de James Bond, y como soy bien... ¿Tenemos espía en Chile o no? No tenemos espías, pero hay una red de inteligencia, digamos, y que es un hecho público. Así como de Gonzalo Youssef a la cabeza, una cosa así. No, esa es la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la inteligencia civil, digamos, pero acá el principal trabajo de inteligencia yo creo que lo hacen tanto las Fuerzas Armadas como las policías, y además hay otros organismos que hacen inteligencia si están en el sistema, como las aduanas, gendarmería. Bueno, y esa parte, eso es lo que más te gusta del trabajo en Y comisiones. por último, pesca, que me tocó trabajar la ley de pesca. Qué vergüenza la ley de pesca. Una vergüenza. ¿Qué vamos a hacer con el subsecretario de pesca? Yo lo encuentro bien malo el subsecretario, creo que se equivocó mucho y que bueno, sé que estuvo Brito la semana pasada acá, que era el presidente de esa comisión en ese momento, y yo la verdad es que vi que el subsecretario ahí no tenía una idea clara de lo que quería en ningún momento. Yo creo que más allá, ¿Por qué no se va? yo creo que acá las autoridades se tienen que jugar por algo, no pueden dejar a todos contentos. Yo creo que la política se trata de tomar decisiones y que por eso a mí no me gusta. Yo creo que la política uno toma decisiones y algún porcentaje de personas va a quedar descontento. Creo que el subsecretario de Pesca nunca tomó una decisión de qué quería con la ley. Hay otras comisiones y uno ve dentro del trabajo de los diputados, porque mucho se ve ahí en la comisión y no pasa a sala. Hay muchas discusiones relevantes, importantes, que se discuten solamente entre los miembros de la comisión y no pasan justamente a sala. Hay presión, hay mucho lobby en la Cámara de Diputados de empresarios, por ejemplo, en el tema pesca, a lo mejor algún empresario pesquero. Sí, hay lobby, pero yo por lo menos en mi caso las reuniones que tuve, por ejemplo, yo nunca me junté con la industria de la pesca. ¿No era bueno juntarse? No, me junté con los trabajadores, Ya. conocía la situación, con los pescadores me juntaba, pero tampoco me junté con ningún... trato de no juntarme con empresas de lobby. ¿Por qué? Porque de repente el sesgo pidió que mejor me manden una minuta para analizarla. Yo creo que es mucho mejor ahí que me manden algo por escrito que algo verbal. Ahora, dentro de los diputados del conocimiento también te escuchaba decir que tú fuiste aprendiendo mucho, sobre todo en la Comisión de Defensa. ¿Hay mucho desconocimiento del parlamentario de las cosas que vota en sala? Sí, pero es que yo no lo veo eso, porque uno vota tantas leyes, tantas leyes, que uno es inviable leer completamente O sea, al pie de la letra todas. vota, el parlamentario vota cosas que no lee? No, es que hay minutas de votación porque muchas veces se van analizando y por eso uno tiene asesores y uno suele consultarle, por ejemplo, si yo tengo un tema en mi bancada relativo al tema educación, por ejemplo, está Juan Santana en la comisión, yo le pregunto, Juan, ¿cómo va este proyecto? Me explico un poco y lo leo, y obviamente yo leía los proyectos, pero hay de repente una inviabilidad de leer proyectos que tienen una cantidad de hojas enorme, entonces bueno, ahí lo que lee es la minuta de votación que va viendo artículo por artículo qué es lo que va pasando, y ahí se denota. En general yo trataba de leer todos los proyectos. ¿Se vota con sentido común? ¿Se vota con sentido político? ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, indicaciones dentro... ¿Hay órdenes de partido? Sí, hay cosas que yo creo que ¿Y eso debería... te llamó la atención? Porque tú eres... O sea, yo fui subjefe de bancada y me tocó ejecutar órdenes de partido. O sea, decir que la cumplieran, por ejemplo, a mí me tocó, porque un caso muy dramático, mi jefe de bancada era Marco y la Vaca, yo era el subjefe, que éramos un tándem de cómo funcionaba, y el jefe de bancada era una persona que históricamente había sido pro retiros. Claro.
y a mí me tocó la votación del retiro. Que no querían retiro ustedes. Y yo tuve que ponerme firme y decirle, bueno, ¿sabes qué, Marco? Tú puedes votar a favor del retiro, pero en la comisión tú como diputado en la sala eres parte del partido, pero en la comisión yo te voy a ir a reemplazar. Porque en la comisión tú en la sala estás como diputado, pero la comisión te pone la bancada. Así que... Está como representante de la sí, bancada. y él lo entendió perfectamente. Pero también hay un margen de que uno tiene. Yo he votado cosas en contra, sobre todo, no tanto ideas de legislar, pero yo como era bien mateo y revisaba de repente algunas cláusulas de leyes, me parecían que eran absurdas, algún artículo, y lo votaba en contra. ¿Tan absurda como, por ejemplo, publicar los listados vocales en los diarios de papel? Sí, yo creo que eso lo leí, la nota que sacó Pura Noticia, y yo creo que, bueno, todos concordamos que acá hay una situación de que hoy día el diario de papel es algo que es realmente fuera de lugar. Yo creo que la mayoría de la gente lee el diario por internet o se informa a través de la página. Es que lo interesante... Se informa a través de la página, o si alguien tiene que verse en un papel, yo creo que es mejor disponerlo en algún espacio público, como que las oficinas del municipio puedan las personas ir a preguntar, a Chile Atiende. Pero el mismo CERVEL sí es impresionante cuando uno ve los oficios de votación en la Cámara, y por eso te preguntaba también por el lobby, porque uno se acuerda de este tema. Me acordaba de las declaraciones que hizo Matías del Río en Radio Duna, cuando Matías hacía muy bien el ejercicio que le decía Andrés Tagle. El mismo CERVEL le pide a ustedes, los parlamentarios, efectivamente que voten en contra. Y esto no se vio en la sala, se vio en comisión. Por ejemplo, usted no pudo decidir por sí o por no. No, te lo analizó la Comisión de Gobierno Interior, y tengo entendido que ahora está la Comisión de Gobierno Interior del Senado, así que sería interesante que invitaran, yo le doy el contacto a Paulina Bodanovich, que es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. Ojalá que quiera venir por una... Pero en el fondo, ¿usted estaría de acuerdo que obviamente el Estado no publicara los diarios de papel? Yo lo que creo que tienen que haber cada vez menos publicaciones en los diarios de papel, y que los diarios de papel están avanzando a desaparecer. Yo no tengo nada en contra de los diarios de papel o las personas que hacen periodismo, pero hoy día los diarios de papel ya la gente los lee. Es una realidad, si no es un tema de estar en contra. Hay que mantenerlo, tal vez, obviamente un tiraje, pero tratar de ver de que sea de igualdad de condiciones la publicación, como lo son hoy día los avisos legales, que se pueden publicar tanto en medios digitales como en medios de papel. Y en medios o sea, la discusión está dada. Bueno, pero cuénteme ahora cómo se enamoró. Todo Chile quiere escuchar este minuto cuando dice, porque no era difícil enamorarse. Bueno, no, pero yo no era cercano a Carol al comienzo, nos conocíamos, pero... Se saludaba, pero se miraba, cuando se pasaba al Congreso. Sí, ya. ella lo contó en la Divina Comida bien. No la vi. Que ver. Nos cruzamos, porque yo además salí en esa Divina Comida como... ¿Usted cocinó? No, yo llevé el pescado. Era de acá. De Querilla, de hecho. Así que... y nos conocíamos, nos cruzábamos por algunos temas, participábamos en algunos comités interparlamentarios. Y después en la campaña del apruebo nos tocó trabajar, como ella era la coordinadora nacional, y yo estaba un poco coordinando acá en Viña con entonces hablábamos harto. Y después pasó un buen tiempo, y después de un tiempo empecé yo ya bien separado, ya llevaba un tiempo, empezamos a hablar así como más en términos personales, conocernos. ¿Le invitó al Camp Ducal usted? No nos cruzamos porque ella iba. Yo nunca la invité como... ¿Ella iba al Camp Ducal? Sí, a ella le gusta mucho, de antes que conocerme. Y nos cruzábamos un par de veces ahí, y ahí fuimos generando un tipo de relación de amistad. Y ella, al comienzo yo fui más insistente, y era media reacia porque, bueno, ella lleva muchos años en política y nunca había tenido una relación con un político, entonces... Y la verdad es que ella estaba muy... Es complicado que ella sea comunista y usted socialista, ¿no? No, porque eso queda... Bueno, tenemos diferencias que las hemos hecho ver incluso en la sala. Cuando yo era presidenta, yo muchas veces discutí decisiones de la mesa y todo eso. Pero finalmente acá en la casa la política queda afuera. Hablamos de otros temas, nos dedicamos se notan contentos. Hay una foto de usted en redes sociales muy entretenida para el día del completo. Usted con su completo con su candidata Toá, y ella con su completo con candidata Jara, ¿no? Sí, porque es que empezamos, eso fue como que habíamos pedido completos por el tema del día completo, y yo agarré el completo. Yo no le echo ketchup al completo, pero no me gusta, pero le echo mostaza, porque le escribí Toá. ¿Con mostaza? Sí, con mostaza, y ella me dijo, le escribió Jara con ketchup, y le dije, saquemos una foto de esto y lo subimos. Todo muy bueno. Y fue... No, hoy tenemos una muy bonita relación, ella quiere mucho a mis hijos de mi matrimonio anterior, ellos quieren mucho a Borja, entonces tenemos una relación muy compenetrada con mi familia, mi papá, mi mamá los quieren mucho, yo a sus padres, entonces tenemos una muy buena relación, ya llevamos un tiempo viviendo acá en Viña, entonces...
Y ahora, y se complica más la historia porque cuando Isabel Allende es destituida, ¿cierto?, del Senado, Carol Cariola, obviamente todos sabemos que quiere ser candidata al Senado, lo más probable es que sea candidata al Senado por el Partido Comunista. Tomás, mientras tanto, estaba en la Cámara de Diputados, así no había problema, pero cuando lo nombran senador, ¿cómo la cuestión? ¿Cómo llega? Se saltó por todas partes, llegó antes que ella. ¿Cómo le cuenta? No, el que más sufría eso era nuestro amigo Lonton. No, Lonton ya dice que usted está a otro nivel. No, pero él lo sufrió porque él, como está tan... Sí, pero yo creo que el más seguro de todo en llegar al Senado. No, ya yo que, no tengo... ahora que Carter se fue a republicano, la derecha como que está corriendo solo Lonton. Sí, no, Andrés, gran tipo, no lo voy a negar. Aunque la dupla Hoffman con Celi puede complicar ahí. Pero bueno, oiga, pero usted sale nombrado senador. ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? Oye, claro, ¿sabes qué? Me están llamando. Ya, bueno, esto fue un periodo más o menos largo. Obviamente lo conversé con ella porque uno lo conversa siempre con su pareja, con quien vive, cuando hay un cambio laboral, porque esto significa un cambio de horario y todo eso. Y yo le cuento más bien haciéndole ver que ya es un hecho de conocimiento público, que yo varias veces señalé que no me parecía conveniente, que habían otras opciones, incluso mencioné otras opciones que no las voy a decir, pero eran personas con mucha más experiencia que yo, que... ¿Habían otras opciones para ser senador? ¿Que no sea usted para reemplazar a Allende? No, yo creo que las opciones que yo mencioné nunca salieron, nunca flotaron. Fueron recomendaciones mías tanto en la mesa... Pero costó que usted llegara, porque tuvo un traspié, como que alguien no lo quería, como que alguien lo tiró bueno, abajo. Y vienen ahí varias veces que yo digo no. Tuve una reunión presencial el día que Isabel va a su última sesión, lo hablé con la presidenta del partido, le dije yo a mí no me parece conveniente en este momento. Yo estoy bien posicionado de diputado, estoy cómodo en mi función y asumir esto. Y obviamente ahí pesaron después de largas conversaciones argumentos que eran bastante obvios, que acá había un peso de la responsabilidad del momento en que vivía, que el partido quedaba en una muy mala posición si traía a alguien que fuera de otra región, que además el gobierno había pedido que el nombramiento pasara y que ellos tenían la idea por alguien que haya demostrado capacidad de legislar, que pudiera llegar y ponerse bien a toro, no ir a aprender, digamos, cómo funciona el sistema legislativo, porque en el Senado cada voto pesa mucho más, sabemos que son 50 senadores nomás. Sí. Y después de largas conversaciones, yo me acuerdo un día bien en la tarde, después de varias reuniones por Zoom con la presidenta del partido, con Isabel, con distintos actores de la interna, yo les digo, ya saben que ya me convencieron, creo que hay que tomar, yo tengo mis condiciones, que es la viabilidad futura de que yo no voy a amarrarte que voy a ir a la reelección si no tengo la viabilidad, digamos... No necesariamente que usted suba a ser senador como es senador hoy día, quiere decir que va a ir a la reelección como senador. Exactamente, porque yo creo que eso tiene que ver con una habilidad política. Antes de que yo asumiera de senador, el Partido Socialista no tenía candidato, en muchas encuestas, incluso la encuesta de Pura Noticia, de medios digitales, perdón, y de otras encuestas de conocimiento público, en eso que pueden haber diferencias, en esa encuesta se concordaba que cuando medían un socialista, no había, salía hecho, bien al fondo. Hoy, en la última de medio digital viene usted medio, porque antes venía, parece que era Heraldo Muñoz, que fue una idea que yo era un nombre planteé. que usted planteó. Yo planteé porque Heraldo es vecino de acá, creo que lo haría muy bien, es una persona con historia y es el voto que creo que tenemos que llegar. Porque hoy día la lista de senadores del progresismo tiene más... Algo pasa cuando usted lo nombran, porque lo nombran y el Partido Socialista de repente que lo baja, que no, que sí. No, ¿Qué pasó ahí? Hubo ahí una situación de que se dan cuenta, primero una situación, mandan el oficio antes de que la Cámara pidiera el nombre. Ya. Que era una situación... Adelantado. ¿Por qué me está mandando esto si yo todavía no se lo he pedido? Y segundo, cuando pasa eso, dicen, van del oficio de nuevo, dicen, bueno, que pase por la comisión política. Porque la verdad es que lo que dice la ley es que el órgano intermedio es el que define el reemplazante en la ley electoral. Perfecto. Que era la comisión política o el comité central había pasado y llamar un nuevo comité central era complicado. Y ahí obviamente a alguna gente le empieza a salir el diente y todo eso, pero yo quiero destacar que ¿Cómo a mí... le empieza a salir el diente? Dicen, no, es que tal vez nombremos a este que podría ¿Y quién es ser... este? No voy a mencionarlo, gente de Santiago. Pero dígame el nombre. No. Ya. Y ahí pues ya es un episodio pasado. Y ahí yo lo que destaco que ahí alguien quiso que usted no fuera. Sí, y ahí empiezan una discusión y dicen, no, es que entonces la comisión política podrían... Más que yo no fuera, era que querían que fuera otros. Solamente para tenerlo claro, Paulina O'Donnell, ¿quería que fuera usted? Sí. Ah, ya. De hecho, yo eso quiero ir. Y después viene esto, y yo cuando veo que esta situación está, digamos, donde yo no estaba muy interesado en el cargo, digamos, como que era lo que me moría en mi vida, ser senador por 10 meses. Pero bueno, no es malo. No, ¿Cuánto sube la renta? Nada. ¿Cómo? Nada. Mentira. La dieta es la misma exactamente. ¿Cómo los diputados y los senadores ganan lo mismo? Sí.
La misma cantidad de plazas. Ni un aumento de sueldo, nada. No, Pero la oficina cambió. es más grande. Mucho más grande. Sí, pero Sí, me eso, tiene que sí. ir a visitar. No, sí, yo me va a creer que no he entrado al Congreso en los últimos 8 años, pero no importa. Pero yo le invito a almorzar un Vamos, día. vamos. Pero ahora, ¿es más grande la oficina? ¿Más cómoda? Sí, es más cómodo. Ya. Era la oficina de Isabel. La que no gana ni un peso más. No, Mire, yo, o sea... yo también. ¿Usted esperaba que le Me sentí aumentaran el sueldo? engañado cuando vi la liquidación. Sí. No, me lo señalaron antes. Y me hicieron ahí el encargado de finanzas del Senado cuando iba a jurar, me hizo un briefing de todos los temas personales, de que tenía que cambiar el ISAPRE y la FP, y llevarle los papeles y todo eso. Es lo típico de cualquier cambio de trabajo, porque uno llega... Ya, asumió Espera, y ahí viene eso. Viene esa discusión de que abren la discusión sobre que no, vamos a la comisión política y pueden haber varios nombres, y ahí yo digo, ¿sabe qué? Yo la verdad es que ver una pelea, ir a buscar votos no estoy, yo ya me gané mi cargo de la forma que fuera, y entonces el que quería ir al Senado, que era una pelea al barro, a la comisión política, que vayan, pero yo no estoy disponible. Y ahí me llama la Paulina y me dice, no, Tomás, acá hay una decisión del partido, Eres tú. eres tú. Y yo voy a proponerle, voy a poner todo el apoyo de mi sector, de todo, y la verdad es que en eso ella en el fondo... Este entuerto lo arregla Paulina Bodano. Y ahí venía el otro problema, porque usted tenía que dejar el cargo de diputado y ahora que había que buscar un candidato a diputado. Sí, bueno, y ahí la verdad es que yo... ¿No se elige un operador político ahora en su cargo? No, yo no diría que Arturo es un operador político. Arturo ¿No es un es operador político? No, es una figura del partido y se necesitaba también un reconocimiento a su trayectoria como dirigente político. O sea, ¿es un reconocimiento a su trayectoria? Y que ¿Haber llegado a creo que además él puede cumplir una función en varios temas. Él me ayudó en algunos temas de educación, conoce, él tiene una casa de veraneo en Algarrobo donde ha ido muchas veces, entonces conoce también cierta forma la región, una ¿Quién persona lo que elige a tiene él, conocimiento. Yo, de varias conversaciones y varias personas que se propusieron y todo eso, yo recomendé que creo que él era la opción más viable y que además le daba viabilidad al partido, que él iba a ser secretario general interino y es bueno tener al secretario general del partido dentro del Congreso. Bueno, de la Cámara de Diputados de 150 compañeros de esta sala de clases 155. 155 compañeros pasa al Senado, donde, como que en el Senado uno como que hablan así, como que es más distinto, ¿cierto? Que tú eres como senador, están los Colomas, los Chaguán, los Lagos Bebe, los Rementería ahora, ¿no? Es como distinto el Senado, o sea, hablan como distinto, ¿no? No, del tono de voz no, ¿No? Si en la Cámara Pero como que tenemos... se creen malos, senadores, como que miran para abajo los diputados así como... "Tú eres En la un diputado". Cámara tenemos a los Urruticoche, a los... No, pero el senador, ¿mira como con menosprecio al diputado o no? Sí, un O poco. sea, Un poco. es que lo que pasa es que sí. Sí, ya. Lo que pasa es que el trabajo en el Senado efectivamente es mucho más legislativo y menos mediático, porque como son 50, se reeligen cada 8 años, no está esa ansiedad de salir tanto en la tele, en la Exacto. Cámara. Además, hay hasta un tema de horario. Como el Senado funciona en la tarde, en las sesiones, y las comisiones son en la mañana al revés, generalmente la prensa no va al Senado a buscar una primicia, porque usted sabe cómo funcionan Sí. las pautas, que ya más o menos a las 2 de la tarde están cerradas, entonces en la mañana están sacando sus temas en la Cámara, y entonces saben que la ley con nombre y esas cosas salen más en la Cámara que en el Senado, y en el Senado hay un trabajo de análisis, de corrección. Yo la verdad es que siempre fui, incluso en el proceso constituyente, yo voté apruebo, pero estaba bastante, yo decía, unas cosas tenemos que arreglar, es que esta Cámara de las Regiones darle muchas más facultades, porque yo creo, como constitucionalista, estoy bien convencido de la doble revisión de las leyes. Ahora, cuando tú que has tenido la posibilidad justamente en un breve periodo de tiempo participar tanto en la Cámara de Diputados y del Senado, ¿qué es lo que te gusta más a ti? A Tomás Rementería, independiente que obviamente es más difícil ser senador, pero ¿qué te gusta más a ti de ambos trabajos? ¿Qué te gustaría decir? Yo me tinca más ser senador que diputado. O No, por diputado ejemplo, que hay senador. algo que no tenemos los senadores que yo hacía mucho, que era el trabajo de fiscalización. A mí me tocó estar en muchas comisiones investigadoras, yo he mandado oficios todo el tiempo. El diputado fiscaliza más. Sí, es que los senadores no tenemos rol No tienen la fiscalizador. posibilidad. Ah, perfecto. Hay senadores que se pasan de listo y lo hacen igual, Ya, pero claro. no lo tienen. O Ya. sea, la Cámara Fiscalizadora en Chile es la Cámara de Diputados. Entonces yo estuve en comisión investigadora, peleaba con Lonton, estuve... donde más nos conocimos fue comisión investigadora de pensiones de gracia, comisión investigadora del incendio, comisión investigadora de los socavones, comisión investigadora Ya, y de de- procultura. Y en todas era el antagonismo O sea, de el Rementería senador con es Lonton. más estudioso. En el Senado hay un análisis más acabado de la ley, yo creo. O sea, usted lee más ahora. No, es que yo siempre leí en los dos, pero yo diría que las leyes pasan bien rápido en la Cámara y después el Senado termina dándoles como un baño de realidad. Oiga, Tomás, igual duro
reemplazar a una figura histórica dentro de la política, un apellido Allende, imagínese la hija de Salvador Allende, ¿cierto? Isabel Allende, reemplazarla. ¿Cómo la viste tú a ella en su despedida? Bien en la firmeza con su discurso, pero obviamente afecta emocionalmente. Yo creo que lo que le pasó a Isabel es muy injusto. Yo desde el punto de vista jurídico creo que el Tribunal Constitucional se equivocó. Yo no estoy contradiciendo que existe una sentencia que hay que respetarla, pero parte de, como constitucionalista, de analizar que yo creo que no se cumplían los presupuestos para la aplicación del artículo que aplicó el Tribunal Constitucional. Dicho eso, Isabel es una persona de mucha entereza que ha superado cosas muy duras en su vida y la verdad es que yo lo dije en el discurso cuando asumí, yo dije, a mí no me gustaría estar viviendo esto, este puesto le pertenece, lo eligió con los votos y con el apoyo de la ciudadanía y con su trayectoria Isabel Allende. Y yo la verdad es que creo que Isabel Allende es una figura clave no solo en la historia del socialismo chileno, sino que en la historia de la transición de Chile. Fue presidente del Senado, presidente de la Cámara, presidente del partido. Es injusto lo que le pasó a Isabel. Sí. Pero independiente de esa injusticia, hoy día cuando se conocen otros aspectos relacionados con la familia Allende, con la Fundación Allende, otros traspasos que sí se hicieron, por ejemplo, el traspaso que hace el Servio Metropolitano de un bien raíz de más de 1.000 millones de pesos, ¿cierto?, la Fundación Allende, donde la Fundación se compromete a pagarlo por un monto de plata, no lo paga, y después te entrega unas obras de arte. Entregan dación en pago, una serie de obras de arte, pero que finalmente quedan a la custodia. Es bastante... ¿Por qué cree usted que se ve mal? Bueno, tengo que decir que Isabel Allende no participaba del día a día de la Fundación Salvador Allende. Estamos de acuerdo, pero cuando uno ve el nombre Allende, uno interpreta, lo junta, lo relaciona. Yo creo que esto además yo leía que se ha hecho en varias situaciones con fundaciones o organizaciones sin fines de lucro que se dedican al tema cultural. Pero obviamente acá lo que hacen es tratar de hacerlo saltar un fusible diciendo, Allende, ve. En la situación, que es lo que yo creo que es una persecución un poco injusta, y lo explicó el director del Servio Metropolitano, que estaba bastante en regla que esto ocurriera y que pasaba en otros casos. Yo creo que el Museo de la Memoria de Salvador Allende hace una gran labor. Sí, y entonces hay que apoyarlo. El problema es que tal vez no va a poder haber ningún museo relativo a Salvador Allende o algo que tenga mención a Salvador Allende porque se va a poner el foco principalmente en eso. Es lo mismo que pasa, si esto ha pasado siempre, tal vez corrijamos el procedimiento, que no pase más, digamos, pero que era un procedimiento estándar que pasaba mucho, es lo mismo, yo lo relaciono un poco a lo que le pasó a la Sportiva Italiana, que lo sacaron al ruedo por una subvención que tienen cientos de equipos deportivos en Chile, unos por mucho más, pero dicen, no, es que está la prueba del presidente, entonces ahí es... Sí, porque hay una serie de cosas, senador, que uno dice, de repente y lo dice claramente, que quizás no hay nada ilegal, pero sí hay un tema ético. Éticamente no se ve bien que se le pasen 1.000 millones de pesos a la Fundación de Allende y que ella lo pague con obras de arte y que después se le devuelvan las mismas obras de arte. No hay nada ilegal, como dice, estamos bien, pero éticamente, cuando uno le explica eso a la población, le dice, si se arreglan los bigotes. Sí, o sea, puede ser mala imagen, pero esa es la duda que yo tengo que hacer y que creo que ahí la prensa tiene que ser responsable. ¿Por qué una fundación, por el nombre que tiene que estar en desventaja ante otras fundaciones? ¿Por qué, por ejemplo, la Sportiva Italiana como club deportivo tiene que estar en desventaja ante otros clubes de básquetbol? Por ejemplo, el otro día yo fui al partido que jugaban con Puente Alto. Puente Alto había recibido 300 millones de pesos de subvención y nadie dice nada. Y están en el mismo nivel deportivo. Pero en Puente Alto no jugaba la que puede ser la primera dama. Sí, pero entonces esa es mi duda. Yo quiero y sé que puede ser difícil, tal vez puede ser poco popular decirlo. Pero ¿por qué la relación con una autoridad pública va a significar que tienen que estar en desventaja? Yo entiendo que no haya beneficios, que no haya favoritismo, que no haya algo distinto de los demás. Pero tampoco desventaja eso. Sí, pero tampoco desventaja. O sea, entonces yo creo que acá hay que distinguir cuando hay una discriminación arbitraria. Me gusta ese pensamiento. Cuando hay un organismo, algo donde participa una autoridad y recibe más que los demás, ahí me preocupo. Pero cuando recibe lo mismo que otros, no tiene por qué estar en desventaja por estar. Y yo lo he dicho, por ejemplo, el caso de la Sportiva, quiero resaltarlo, que lo fuimos a ver todo con su presidente. La Sportiva es una institución deportiva histórica de Valparaíso, que acaba de salir campeona de Chile en femenino y que ha recibido fondos en distintos periodos, pero obviamente son parcelados y les tocó la mala suerte que esa vez, y entonces un diario hace una comparación del año anterior donde es muy normal que un año una institución recibe
y el año anterior no recibió nada. Bueno, Porque yo lo discutía en una editorial que justamente el rol de los políticos y el rol de la prensa muchas veces tiene un pequeño hilo bastante delgado que se debe cuidar, así como un grupo parlamentario quiere hacer una ley mordaza que es bastante... ¿Y usted sabe quién ha sido el primer parlamentario que salió eso? Siendo que yo de las filtraciones mi familia ha sido víctima, yo mismo lo fui, yo fui a declarar en un proceso de remoción contra un fiscal. Por el Contra tema de los fiscal chats de Carol Patricio- Cariola. Sí, yo fui a declarar en el proceso de remoción de Patricio Cooper ante la Corte Suprema y eso terminó todo filtrado, toda mi declaración terminó filtrada en la prensa y con un sesgo, digamos, diciendo que los comentarios sobre mis comentarios eran negativos. Y cuando me doy cuenta de eso, yo jamás pensaría reclamarle a la periodista, sancionar a la periodista. Los periodistas hacen su trabajo. Acá el problema Sí, de los que filtran son los intervinientes pero en el también proceso. pero también la prensa debe definir qué es lo que es farándula política Sin lugar a y dudas. qué es lo que es una noticia. Pero Entonces, eso no es un delito. Pero estoy de acuerdo, pero cuando tenemos, por ejemplo, la filtración de los chats de Carol Cariola, ¿qué es lo que había de noticioso más que de farandulesco? No, porque una era muy, los chats eran muy entretenidos. Sí, Dígame que no. eran sabrosos. Eran digamos. sabrosos, pero de noticias no tenían poco nada. Bueno, es como, por eso digo, me gusta su criterio, espero que eso se demuestre después y quede ahí avisado, sobre todo en las inversiones de los diarios de papel, en la ley de mordaza que ojalá no se apruebe y eso pase. Es que yo quería decir algo porque me han dicho, me han llegado muchos comentarios sobre lo que dice. Yo soy un defensor irrestricto de la libertad de prensa y la libertad de información. Que así debe ser. Y si hay un diario o que hace, por ejemplo, tira cosas, hace una columna de pelambre y sin verificar, no hay que sancionarlo penalmente. La sanción está que la gente se dé cuenta que no tiene que leer esa tontera. O la sanción a cuando filtran una conversión privada y lo publica un diario no debería ser penal. Debería ser que está abierto el escrutinio y decir, ese diario se está dedicando a la farándula. Es que eso es. Sí, ese es el punto. Senador, ¿a qué vamos? ¿A la Cámara Baja o nos quedamos en el Senado? Porque va a ser candidato sí o sí en agosto. Eso tampoco yo lo he dicho ¿Cómo? y lo he conversado con mi ¿Existe la posibilidad que no sea candidato? Yo lo que he dicho desde el primer día es, a mí me designaron, me eligieron mi partido para completar el periodo de Isabel Allende. No de candidato a nada, solo voy a elegir la comisión política de mi partido. La comisión política de mi partido, yo le he dicho, y le he dicho a la presidenta de mi partido, con la cual tengo una excelente relación y es mi colega ahora, es que yo estoy abierto a analizarlo, pero siempre con un criterio político. Y esto no pasa por temas personales, lo que yo he querido resaltar, porque mucha gente dice lo de Caro y todo. No, esto pasa por un criterio político. ¿A usted no le complica competir al Senado con Carol Cariola? Es que yo creo que en una misma lista no se compite. Y creo que la ciudadanía puede entender eso. Pero yo creo que acá el criterio es político. A mí de un día para otro, hace un mes más o menos, un poquito más de un mes, pasé de representar 12 comunas, donde estamos peleando... A 38. A 38, se agregan 26 con distancias enormes, comunas que yo hay comunas como Yayay que yo conocí físicamente, ahora. No, yo nunca había Yayay, había pasado por la Cuesta de las Chilcas. Nunca había conocido la ciudad de Yayay. Es que usted es un de rementería. No. Distinto, ¿cómo va a ir a Yayay? No, sí, yo conocía mucho. Y fue ahí, Bueno, y cuando se da eso... Pero ahora ya es senador, está en el Senado y ya va a conocer a 38 comunas. El punto es otro. El punto es que usted, hoy día, antes el Partido Socialista no tenía candidato. Hoy día tenemos candidato, dice el Partido Socialista. ¿Por qué no llevar a Tomás? O sea, el Partido Socialista lo que ha dicho es que el Partido Socialista tiene que mantener su representación parlamentaria en la región. Está difícil. Y hay que ver la forma en que la mantengamos. Porque en el interior Nelson Venega si no va con Viñambre se le complica. O sea, sí, el interior está complicada todas las elecciones. Acá si usted no va a diputado, ¿a quién lleva? Si no va al Senado, o sea, está complicado. Bueno, ya, pero... Entonces, obviamente, la decisión la vamos a tomar con el partido, mirando la viabilidad política para mí, obviamente, pero también para el partido. Porque si nosotros vemos que la senatorial... en mi caso, yo veo que voy a ir a pegarme contra la cabeza en la pared, yo he dicho, porque ya estoy en esta y entonces vamos... porque usted dice si no tengo opción. Sí, pues marco 1 punto, 2 puntos y en la Cámara estamos bien y significa que Pero perdemos... en la última encuesta de medios digitales, por lo menos marca 3,9, lo mismo que Diego Ibáñez. Sí, pues vamos viendo cómo evoluciona eso, es una buena noticia, yo digo. Y está concentrado cuando uno lo ve, un 5,5 en el 7%, creo, en el distrito distrito 7, y no en el 6. En el 6. Y vamos a ver lo que pasa a futuro con eso. Pero también el partido tiene que pensar... ¿Existe la posibilidad de que vaya al Senado? O sea, existe la posibilidad de que yo, lo he dicho todo el tiempo, de que vaya al Senado... entretenido que usted haga campaña al Senado y Carol también. De que vaya a la Cámara de Diputados... ¿Cómo se van a copiar la agenda?
No la vamos a ir, yo voy a estar ¿Y hacen copuchando. actividades juntos? ¿Van a actividades juntos? Es que muchas veces nos invitan juntos, porque son gente que hemos conocido por cosas de la vida, o gente que yo conocí y que quieren invitarla a ella. Menos mal que Borja no vota. ¿Por qué no irá a votar Borja al Senado si tuviese que votar? Imagínese, ¿vota por el papá o por mamá? Bueno, es una alternativa, yo creo que no va a ser un caso inédito en el mundo. A lo mejor va a ser mejor para diputado. Pero también está la posibilidad de ir de diputado. Yo lo que de verdad creo ahí que lo importante acá no son los desarrollos personales. Acá lo importante es que el partido ¿Es donde usted apunta el partido? es donde el partido pueda mantener una representación parlamentaria en la región de Valparaíso, porque hoy día el partido está complicado en la región de Valparaíso. Y yo lo que creo necesario es que no estemos complicados y que si vamos a ir a una aventura senatorial de que no tiene destino, porque no hay compañero de lista, porque no hay eso, es mejor ir a concentrarse en donde las opciones, donde ya hemos visto, incluso en lo que dice el último encuesta de medios digitales, que es traspasable, yo creo, lo que se muestra en Distrito 7 en el Senado de la Cámara, y con la estructura de lista, lo conversábamos hace un rato con un amigo nuestro, se ve la opción bastante ya casi con una viabilidad bien grande. Pero obviamente yo lo que estoy haciendo... Es más fácil sin duda mantener su escaño de diputado sí, que pero lograr lo que el yo Senado. estoy haciendo ahora es recorrer las 38 comunas del distrito, o sea, de la región. Y las 38 comunas, y preocuparme los temas, y llamar a los alcaldes, y Lo hemos estado preocupados. lo que sí está claro es que va a ser bastante difícil mantener los tres. La senadora o el cupo del Senado y los dos diputados. O sea, va a ser difícil, pero tal vez tenemos que ir viendo cómo sale el escenario, tal vez subimos diputados en alguna parte, pero vamos en algunos dos distritos, pero obviamente hay que ir viendo, y yo creo que en esto y no hay que pensar solo en lo que yo creo, sino que hay que mirar los números y con eso ver lo que sea mejor para el Partido Socialista. ¿Gana toda la primaria? Sí, Seguro. seguro. Total y absolutamente. Total y absolutamente. Nos dé un asado usted, de veras. Con Lonton, Incluido. Lonton de la mitad y yo la otra mitad, porque Lonton ¿Se da cuenta que es distinto decir... yo hice una apuesta bien arriesgada, que era... ¿Usted votó por el alcalde Concón? No me acuerdo ya la apuesta. Yo aposté que Mundaca ganaba en primera vuelta. Me equivoqué garrafalmente. Y Lonton dio por hecho que Freddy Ramírez perdía. Sí, así fue. Mira, lo mismo el tema que no nos han pagado. Y a Freddy Ramírez, que yo quiero hacer una reivindicación de Freddy Ramírez, el único que le tenía fe, ahora todos se hacen dueños de su triunfo, los del Frente Amplio. ¿Quién le tenía fe? Era Tomás de Rementería. Sí. ¿Y quién es el único que dijo qué encuesta la dio por ganadora a Freddy Ramírez 2 semanas La antes? encuesta de medios digitales. Para que usted lo sepa, para que estemos claros. Oiga, senador, ¿ves que es distinto decir? Muchas gracias, senador de Rementería. Muchas gracias, don Jorge. Encantado de estar acá como siempre y seguiremos viéndonos y espero que volvamos pronto ahí con la... ¿Cómo se llama el programa que tiene la música? Políticamente directa. Y lo vamos a tener, vamos a hacer la dupla con Lonton o con una invitada. No, si estuvimos conversando. Buena la invitada. Ahí le vamos a decir quién es. Muchas gracias, senador. Con el senador Rementería terminamos una nueva edición de la entrevista acá en Puranoticia.cl. Buenas noches.